tiene pues unas formas, digamos, de observación, unos métodos, una forma de registrar el tipo de comportamientos pues que los cuales uno tiene algún interés en particular. Entonces los etogramas es como la forma más generalizada que hay de estudiar el comportamiento. Nosotros hemos hecho pues muchos de estos etogramas en individuos que tenemos pues en la unidad de rescate y rehabilitación de animales silvestres. También he tenido estudiantes que han llevado a cabo pues los etogramas con animales de zoológico, inclusive con animales domésticos, ¿sí? Con perros, hámsters, animales de granja, pues son básicamente trabajos de clase, digámoslo así, pero es una forma en que la gente pues puede entrenarse para entender pues cuál es el método y cómo pues se llevan a cabo las observaciones y el registro de los comportamientos. Y ahora en el doctorado he incursionado un poco más en los métodos que se utilizan en la psicología comparada, ¿sí? La psicología comparada, digamos, su objetivo, como nos lo indica su nombre, es conocer el comportamiento de muchas especies animales para poderlo comparar, si, puede ser unas con otras o con los comportamientos de los seres humanos, en fin, pues digamos verlo de manera un poco más generalizada, un poco más comparada. Y la psicología comparada también pues usa muchos métodos de lo que se conoce como la psicología experimental, ¿cierto? Entonces la psicología experimental, algunos investigadores del área recurren a una técnica pues que fue muy popularizada por Skinner, que es uno de los padres del conductismo, que son unas cajas, digamos, que tienen una serie de palancas o de dispositivos que el animal puede accionar fácilmente, y digamos, la forma en que el animal los acciona es registrada por computador. Entonces, esta es una de los métodos que hay, es un método pues exclusivamente de laboratorio. El inconveniente que tiene es que las cajas de Skinner son sumamente costosas porque son pues, digamos, unos equipos sofisticados que necesitan medir todo muy bien, digamos, medir hasta décimas de segundos si se quiere, se requiere saber exactamente pues cuándo es accionado el dispositivo, o sea, cuál es la respuesta que el individuo tiene ante el estímulo que le estamos dando. Entonces hay que pues lograr que se mida muy bien, muy claramente. Y otra forma también es diseñar experimentos que pueden ser, uno pues muy común es experimentos de selección, ¿cierto? También se conocen como experimentos de preferencia, en el cual el individuo selecciona pues entre dos o más alternativas, la que es de su preferencia, como nos indica su nombre, y esto pues nos indica una serie de cosas que queremos ver, ¿no? Pues claro, uno antes debe diseñar el experimento, saber para qué lo quiere, y ahí pues guiarle el tipo de prueba que uno quiere llevar a cabo. Otras son pruebas en corredores, viendo si un animal se acerca o se aleja de un estímulo determinado, cuánto tiempo tarda, pues se puede medir lo que uno quiera. Hay unas pruebas también que se llevan a cabo en áreas nuevas que el animal no conoce muy bien, eso se llama el open field o campo abierto, en el cual el sujeto, digamos, se reta a un ambiente nuevo para él que no tiene mayor enriquecimiento, es como un cuarto, entonces uno mira si el individuo tiene una personalidad pues tímida, se quedará quieto, saldrá poco, habrá tal vez por miedo pues un mayor número de defecaciones en el área. Si el animal es un poco más explorador, entonces saldrá más, tendrá un comportamiento menos ansioso ante el espacio nuevo que conoce. Están también los laberintos que son muy utilizados con ratas, entonces ellas tienen que saber resolverlos, o sea, tienen que
finalmente lograr llegar al final del laberinto donde se encuentra una recompensa, un reforzador, que también es el nombre que se le da pues así en la parte experimental a este tipo de recompensas. Hay varios métodos, como te digo, como el más común pues viene siendo el etograma, porque no se necesita digamos, un ambiente de laboratorio, un espacio diseñado especialmente, sino simplemente pues observar a él o a los individuos en el espacio en el que normalmente viven, en el bosque, en la jaula, en la granja, etc. Perfecto, digo, este tema es muy, muy interesante porque, bueno, acá en México, en la UNAM, la verdad es que se podría decir que el tema de comportamiento animal, de etología, es relativamente nuevo. Y yo sé que, pues al parecer en todo el mundo como que ha sido así, ¿no? Y lo que quería preguntar era, ¿qué, cómo se analizan, por ejemplo? A mí me llama mucho la atención esta parte de los estereotipias y relacionar un poquito más este tema de comportamiento como que a zoológicos. ¿Cómo es que se puede implementar estas técnicas, o sea, de etogramas y todo esto para darles un bienestar animal, vaya, a los animales en cautiverio? Exactamente, sí, una de las metas, digamos, que tiene el estudio etológico es ver si el individuo se encuentra en condiciones de bienestar adecuadas o no, ¿cierto? Entonces es una de las cosas para las cuales sirven estos estudios. Entonces, pues realmente la forma, si tú quieres saber cuál es la frecuencia, digamos, de conductas estereotipadas, lo que tienes es que pues llevar a cabo todos los pasos que un etograma debería tener. Entonces, primero debes hacer el catálogo de comportamientos, observarlos todos, no solamente los que quieres ver, porque los que quieres ver pues son como un porcentaje de todos los que el individuo tiene. Entonces, tienes que ver cuáles son todos los comportamientos que tiene. Para eso elaboras un catálogo. Tienes que ver pues primero tienes que llevar a cabo lo que se llaman las observaciones preliminares para ver cuáles son los comportamientos que vas a incluir en tu lista, en tu catálogo. Entonces esas observaciones preliminares te permitirán ver la mayor cantidad de comportamientos posibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabes hasta dónde llegan las observaciones preliminares? Entonces, una forma es hacer una curva, ¿cierto? Una curva de lo que se llaman los comportamientos acumulados, o sea, los nuevos. Cada vez que hay un comportamiento nuevo, ese cuenta como uno más, ¿cierto? Si no hay uno nuevo, pues siempre será el mismo número, ¿cierto? Entonces, cuando la curva tiende, perdón, a ser asintótica, o sea, que se vuelve plana, como lo que pasa hoy en día con el coronavirus, que todo el mundo quiere aplanar la curva, pues aquí más o menos es lo mismo, aplanar la curva, el número de comportamientos nuevos que se ven. Entonces, cuando esa curva tiende a ser plana, entonces eso significa que no hay o que hay muy pocos comportamientos nuevos que no estás viendo, ¿cierto? Ya estás viéndolos casi todos. Si te faltó uno es algo muy raro, ¿cierto? Es un comportamiento nuevo muy raro. Entonces así ya sabes que tienes todos o casi todos los comportamientos que el individuo lleva a cabo pues en el tiempo que has estado viéndolo, ¿no? Porque pues digamos uno podría tener un límite de días para llevar a cabo estas observaciones preliminares, o puede ser un tiempo más largo si tú te das cuenta que cada vez estás viendo más y más comportamientos nuevos, ¿no? Bueno, entonces con esos comportamientos se establecen lo que se llaman las categorías comportamentales, que son grupos de comportamientos comunes independientes, digamos, cada categoría de las otras. Y las más comunes son categorías como alimentación, categorías como el acicalamiento, categorías agonísticas, que son las de pelea, categorías afiliativas, que son las de comportamientos, digamos, de unión social. Y ahí entonces en cada una incluyes una serie de comportamientos y tendrías que tener una categoría que se llame comportamientos estereotípicos, ¿cierto? Que es la que quieres ver. Y allí entonces pones de acuerdo a la especie, pues lo que sea, ¿no? Movimiento de cabeza de forma circular o
acicalamiento excesivo, masturbación, bueno, lo que quieras incluir ahí dentro de los comportamientos estereotípicos. Y miras pues lo que quieras ver, ¿no? Si quieres ver cuántos hay en determinado lapso de tiempo, entonces mide lo que se llama la frecuencia, ¿cierto? Entonces cuentas cuántos estás viendo. Y muchas veces es bueno contar también los que no son estereotípicos para que tengas una forma de comparar qué tan frecuentes son los movimientos estereotipados versus los que no lo son, los que son comunes o son parte, digamos, de las actividades diarias del individuo o del grupo. Entonces, siempre se trata de que uno mida cosas, ¿cierto? Entonces, de que mida el número de comportamientos. Hay una cosa también que se llama la latencia, que es el tiempo que pasa entre cuando el comportamiento se presenta y cuando se vuelve a presentar nuevamente, o sea, el tiempo en que no lo hay. Entonces, lo viste una vez, se acabó, mides el tiempo hasta que empiezan nuevamente. Esa es otra forma. Puedes también hacer un registro instantáneo o lo que se llama 1-0. 1-0 es 1 se da, 0 no se da. Es importante que tú tengas muy claro qué es lo que quieres ver, ¿cierto? Que tengas un objetivo de tu estudio, porque si no lo tienes, pues no sabes qué mides, ¿no? Y la idea no es que uno mida todo sin ton ni son, sino que sepa claramente para qué lo quiere. Perfecto. La verdad es que, como le comentaba, es un tema para mí muy interesante y me imagino que para todos los que están ahorita uniendo, sí, sintonizándonos, porque pues es bastante nuevo y de repente se está empezando a aplicar porque, como nos contaba en la plática pasada el biólogo Jorge, como que antes no, o sea, se tenía una idea muy diferente de lo que eran los zoológicos y ni siquiera se tomaba esta parte como psicológica de los animales, ¿no? Era como de mira, con que tengan agua y comida, con eso está bien, y un lugar decente como para que se puedan mover. Se tenía una visión muy diferente de lo que eran los zoológicos. Entonces, ahorita ha cambiado un poquito esta visión. Se toma en cuenta muchísimo la parte de etología de los animales y quería hacer también una pregunta relacionada con el enriquecimiento ambiental. ¿Cómo es que el enriquecimiento ambiental favorece a la disminución de estereotipos? O sea, ¿qué relación hay entre esas dos técnicas? Bueno, sí. Listo. Mira, en el chat creo que vi una pregunta que sería bueno pues contestar pues antes de seguir con la explicación, porque quieren saber realmente pues cuál es la definición de los comportamientos estereotípicos, ¿cierto? Entonces, realmente un comportamiento estereotipado o estereotípico es el que se da siempre de la misma forma, ¿cierto? Entonces, que se da en la misma secuencia todas las veces que tú lo ves, se da siempre de la misma forma, ¿cierto? Un comportamiento puede ser estereotipado sin ser algo malo. Digamos, el cortejo en las aves tiende a ser altamente estereotípico. ¿Por qué? Porque se da de la misma forma, ¿cierto? Entonces siempre llega el macho, abre las alas, canta, le da de comer a la hembra, siempre es de la misma forma. Entonces, eso es un comportamiento estereotipado normal, ¿sí? Que hace parte del repertorio normal de esa especie, hace parte de su conducta reproductiva, entonces está bien, o sea, es algo que es propio de las conductas de una especie. Y están los comportamientos estereotipados anormales, ¿cierto? Que esos son pues de los que estamos hoy conversando, que son también los que siguen un patrón fijo determinado, ¿cierto? Que siempre se dan de la misma forma, pero que no cumplen ninguna finalidad, digamos, aparente, ¿sí? Que no tienen ningún fin, que no sirvan ni para la reproducción, ni para alimentarse, ni para el juego, digamos, no tienen una finalidad. Y también llevan a que el individuo como que se desconecte del medio, ¿cierto? Es una forma que el individuo tiene como de irse mentalmente del medio en el que está, porque el medio no le da toda la estimulación necesaria o todas las posibilidades que él debe tener para expresar todos sus comportamientos que naturalmente debe tener, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos un tigre en una jaula que no puede cazar, no puede subir a los árboles, no puede buscar a las hembras para la reproducción,
tiene limitados una gran cantidad de comportamientos normales que son propios de su especie, ¿cierto? Entonces él busca una forma como de reemplazar ese exceso de tiempo que tiene donde no puede pues prácticamente hacer nada de lo que llevaría a cabo en vida libre por otro tipo de comportamientos que le sirvan como una forma de entretener la mente, ¿sí? Entonces el tigre empieza a caminar siempre de la misma forma, ¿cierto? Camina, da la vuelta, da 3 pasos, da la vuelta, da 3 pasos, siempre, siempre igual. Tan repetitivo es que muchas veces en las jaulas se forman huecos en el piso donde los individuos ponen las patas, porque siempre las ponen en el mismo sitio. Entonces, estos comportamientos estereotipados pueden ser esos, el de caminar, ¿cierto? El de caminar de un lado para otro sin ningún fin. El movimiento de partes del cuerpo, ¿cierto? En los loros es muy común que muevan la cabeza para varios lados por mucho tiempo. No es solamente que la muevan un poco, sino que la mueven 1 hora y uno ve que el loro sigue haciendo la misma cosa. En los primates también que se muevan en el mismo sitio, que se balanceen hacia los lados, ¿cierto? En el mismo sitio. Bueno, son varios y también dependen mucho de la especie, ¿cierto? Entonces pueden ser diferentes dependiendo de dónde estamos viéndolos. Bueno, entonces, como vemos que estos comportamientos se dan porque no hay forma como de expresarlos o no hay forma de llevarlos a cabo naturalmente, entonces lo que deberíamos hacer es proveer la forma en que el individuo pueda expresarse naturalmente con sus comportamientos que son propios de la especie, ¿cierto? Entonces, el tigre que pueda cazar, que pueda subir árboles, que pueda entretener la mente en cosas que son propias de él, ¿cierto? El enriquecimiento entonces nos sirve para eso, básicamente. Entonces se puede proveer de varias formas. El más común tal vez es el enriquecimiento alimentario, que sirve como para que el individuo gaste tiempo en conseguir la comida como pasa en vida libre, ¿cierto? Entonces un tigre para comer en vida libre no encuentra un plato con carne. Él tiene que buscar a su presa, acechar a la presa, perseguirla, tirársela encima, darle muerte de forma exitosa y luego ver cómo se la come, ¿cierto? Entonces son varias cosas, no es solamente el plato y ya, sino él tiene que hacer varias cosas que lo llevan a pensar, a que se mueva de cierta forma, inclusive a tener una estrategia puntual, y eso se puede reemplazar de cierta forma, no en un 100%, pero de cierta forma con unos dispositivos que permita que le escondamos la comida, que tenga que hacer algo para poder comer, ¿cierto? Que no sea una cosa tan fácil como comer del plato y ya, sino que tenga como que esforzarse, que tenga que pensar cómo llega a su comida y que no sea una cosa que todos los días es, digamos, igual, ¿cierto? Entonces, el plato con la carne es algo altamente predecible, ¿cierto? Que todos los días pasa a la misma hora el mismo plato con la misma carne, entonces eso debe cambiar. Si un enriquecimiento se mantiene igual por mucho tiempo, pues deja de serlo, deja de ser un enriquecimiento como tal que sirva, porque ya entonces gana esa predictibilidad, ¿cierto? Que es lo que no nos sirve, porque el medio natural es altamente, o sea, no se puede predecir fácilmente, pasan todos los días cosas nuevas, la presa se me escapó, o salte mal o lo que sea, entonces lo que se busca es eso, que haya cambios todo el tiempo. Entonces un enriquecedor funciona unos días, está bien, por unos días está bien, pero luego si se deja, entonces pierde la finalidad que se tiene con él. Hay enriquecedores también distintos, o sea, solamente el darle una superficie nueva para que trepe o más alta, poner agua para que se bañe, cosas así, también sirven como enriquecedores del medio externo. Los enriquecimientos olfativos, también para que el animal pues pueda buscarlos, pueda entrenar su forma de rastrear a la presa, todo eso, todo lo que sean cosas nuevas que vayan de acuerdo al comportamiento de la especie, ¿cierto? No vamos a pretender, digamos, en un venado ponerle un árbol alto para que trepe, porque pues no es su forma de expresarse
comportamiento que tiene. Entonces tenemos que ver las características de cada especie en particular para ver cómo llevamos a cabo el enriquecimiento que realmente sirva. Perfecto, no, la verdad es que, digo, es muy interesante porque también nosotros, pues en lo personal, si estudiamos veterinaria o biología, o aunque no estudiamos nada relacionado a eso, por lo general tenemos mascotas, ¿no? Y a veces no tomamos tampoco esta parte del enriquecimiento ambiental pues de la etología en general, o sea, de un bienestar psicológico de los animales, creo yo. Entonces, me han llegado muchas preguntas, de hecho, a mi cuenta de Instagram, relacionado con el enriquecimiento ambiental, pero en reptiles. Muchos tienen dudas de cómo aplicarlo porque, pues, de repente un mamífero puede llegar a ser un poco más activo, ¿no? Más predecible en algunos comportamientos, igual como, no sé, los citácidos o aves, pero en los reptiles, como que se recomienda cuando se tienen en cautiverio, ya sean zoológicos o como mascotas, para proporcionarles enriquecimiento ambiental. Pues a ver, mira, la mejor forma de encontrar el enriquecimiento ideal para cada especie es leer sobre su historia natural en vida libre, ¿sí? Es saber cómo come, digamos, qué come, cómo lo caza o cómo lo encuentra o dónde lo encuentra, esa sería una forma. Entonces, digamos, en tortugas acuáticas un enriquecimiento muy simple es poner peces, ¿cierto? Peces vivos para que cacen es una forma, digamos, sencilla, pero pues que imita mucho, se parece mucho a lo que ellas pues encuentran en vida libre. Otro enriquecimiento importantísimo es darles la posibilidad de que puedan seleccionar la temperatura que les guste más, ¿cierto? E incluso la luz UV que les guste más, ¿cierto? Entonces poner no solamente la lámpara de UV ahí sola, sino poner rampas para que, pues, si quiere esté más cerca o más lejos, para que pueda encontrar el calor que quiere más fácilmente sin que se queme, ¿no? Claramente, ¿no? Sin que corra riesgo su integridad física. También el estrato en que se mueven, ¿cierto? Si viven en ramas altas, intentar darles algo similar para que trepen, si viven en cuevas, darles un sustrato que simule o que les permita que caben en el suelo, ¿cierto? Entonces leer la historia natural nos sirve porque nos puede dar muchas ideas para hacer enriquecimientos que realmente funcionen. Perfecto. Y pues mucho relacionado con el título de esta ponencia, ¿hacia dónde crees que tendrían que evolucionar la mayoría, bueno, más bien todos los zoológicos que todavía no han hecho esta transición? ¿Hacia dónde crees que deberían de evolucionar para que se contemple el bienestar animal, pero también con esta parte etológica? Bueno, yo creo que el ideal es proporcionarle al individuo, al grupo, un ambiente lo más natural posible, que se semeje lo más que se pueda a lo que él encuentra en su medio naturalmente, ¿cierto? Entonces, tanto en la parte de instalaciones como de dieta, de sonidos incluso, y que tenga la posibilidad de explorar, de cambiar cosas si quiere, ¿cierto? Que no sea un ambiente rígido, sino que le dé la posibilidad de interactuar con él. Y una parte importantísima, creo yo, es que el público esté lo más lejos que se pueda, ¿cierto? Que la interacción con el público sea mínima, porque de todas formas, por más acostumbrados que estén el público, es un factor altamente estresante siempre, inclusive para unos, que pónganse en el papel, pues, del animal que está exhibido todo el día. Si nosotros seamos muy sociales, nos guste la gente, si nos ponen en una vitrina todo el día, que la gente pase y nos mire, no se puede uno, no puede hacer uno nada porque están viéndolo todo el tiempo, no puede esconderse si quiere. Entonces darle siempre al individuo la posibilidad de esconderse del público, de estar solo si quiere estar solo, de no estar siempre con ese ruido al lado, con gente viéndolo. Yo creo que ese es un punto clave, como hacer que el público, pues, digamos, sí pueda ver todo lo que quiera, pero que no esté encima, como incomodando siempre, tratando de que con el palito hacer que el animal se mueva, tirándoles piedras para que los miren, para la foto, todas esas cosas. Entonces yo creo que ese es el punto, dar los ambientes más naturales posibles, con posibilidad de interactuar con ellos y de hacer cambios en el medio,
y alejar al público lo máximo que sea posible. Perfecto. Ok, Mike. y ahorita respecto al título que se llama Un enfoque ético legal, vamos a tocar un poquito la parte legal. ¿Qué cree que tenga que ver con la presión por ciertas protectoras animalistas que están ejerciendo cierta presión a los que se encargan de legislar, hacer las leyes, normas o lo que aplica allá en Colombia en contra, ¿no? De prohibir los circos, prohibir acuarios, prohibir zoológicos. ¿Usted qué considera ahí? ¿Qué se puede hacer como parte del gremio de médicos veterinarios? Bueno, yo creo que no se debe poner todo en el mismo paquete. Los circos, yo sí estoy de acuerdo completamente, no que no se exhiban animales silvestres en los circos completamente. Eso es una cosa totalmente antinatural, no debería ser así, es estresante. Entonces, de los circos estoy de acuerdo 100% en que no se exhiban animales silvestres. Los acuarios pues tienen también una categoría especial, sobre todo en el manejo de cetáceos grandes, ¿cierto? Porque por más que les queramos dar una piscina lo más grande que se pueda, nunca, o sea, comparada con la extensión del mar, pues nunca va a ser lo suficientemente grande. Entonces los acuarios también yo tendría mis reservas sobre todo los tamaños de los recintos y el enriquecimiento que se les puede dar a especies que son altamente gregarias, que migran, ¿cierto? Entonces también ahí yo estaría un poco de acuerdo. Los zoológicos, pues claramente no, pero también hay que pensar por qué llegamos al punto en el que estamos, porque hay un sector de la sociedad que pide que se acaben. ¿Por qué? ¿Eso de dónde viene? Yo creo que viene en gran parte de los malos zoológicos, ¿cierto? De lo que la gente vio cuando era niña, del tigre encerrado en la jaula que caminaba con su estereotipia para todos lados, de los barrotes en las jaulas. Entonces, yo creo que hay que entender un poco a la gente, pues sí, algunos caen en el extremismo, es cierto, pero eso de dónde viene, por qué viene. Entonces, como cuestionarnos un poco y la gente que va a ver los animales a un zoológico debe salir siempre feliz, ¿sí? No debe salir como, ay, que me siento tan triste, qué pobrecito este animal. No, no, no debería nunca sentir eso. Debería sentir que sale contenta, que los animales están tan bien, que pues no hubo ninguna queja, digamos, no hubo nada que ver feo, no hubo nada que ver que lo hiciera sentir que eso no debería existir así de esa forma, ¿cierto? Que como que pensemos, pues la gente que pide, sería bueno hacer como encuestas con el público, qué le gustó, qué no, qué cambios haría, esto porque le gusta, por qué no, porque yo creo que no es solo como hacer dos bandos, ¿no? Los que están en pro y en contra, yo creo que hay un punto común, hay un encuentro común entre los que están en contra, dicen que no debería existir, pero yo pienso que si se crean zoológicos realmente buenos, ¿cierto? Donde los individuos estén tan cómodos que no se note realmente el encierro para nada y que cumplan una función importante en conservación, que tengan una interacción no solamente la parte ex situ, sino con la parte in situ, con educación, con comunidades, son cosas importantísimas para que se llegue a un punto común. Yo creo que los zoológicos son importantísimos. El futuro, pues realmente es muy incierto. Los ecosistemas yo creo que están en peligro grave casi todos. O sea, si seguimos como vamos, vamos a acabar con toda la fauna y van a quedar, con la megafauna por lo menos, van a quedar solamente los animales que se logren salvar en reservas, que se van a tener que cuidar a bala prácticamente, con rangers, con armas y todo, y los que van a quedar en los zoológicos, ¿cierto? Entonces, su papel en conservación es importantísimo, pero tiene que tener un diálogo con la sociedad, ¿sí? Y eso es tal vez un punto que nos falta trabajar un poco más. Ok, Ok, perfecto. y nos llega la pregunta de Mariana. Dice que ¿en dónde considera que corre más riesgo un animal como una orca? ¿En cautiverio, tomando en cuenta que nunca podemos imitar 100% las condiciones del plano, o
en el océano, considerando que cada vez hay más contaminación, caza furtiva, explotación, etcétera, etcétera? Pues digamos que el ideal es siempre el medio natural, ¿cierto? Y el medio siempre tiene grandes peligros, con el humano o sin él, ¿cierto? Con nosotros, pues ha sido muchísimo peor, digamos, los peligros son todavía más grandes, pero el animal en vida libre, pues se supone que tiene todo lo que debe tener, ¿cierto? Encuentra todo en cuanto a dieta, relación con coespecíficos, satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, el ideal sería que estuviera en vida libre. Claro, los peligros existen, la contaminación por plásticos, todo lo que podamos ver. Entonces, pues digamos que hasta hoy en día podríamos decir que en vida libre todavía podría encontrar pues un medio más o menos apto. No sé de aquí a unos años las cosas como sigan, como les digo, pues si seguimos como vamos, las cosas pintan mal, debemos como plantearnos un cambio. Yo creo que ahí los jóvenes son claves, ¿sí? Un cambio de la forma de vida que tenemos. Esto no puede seguir así, ¿sí? No podemos seguir con el consumismo, la generación de basura, de plásticos, la idea de que los hidrocarburos son la solución, de que la minería es la base de la economía de un país. Hay que cambiar muchísimas cosas, muchísimas, y yo creo que ahí los jóvenes son claves. La verdad es que ya llegamos como al tiempo límite, pero me encantó que hayamos concluido con esta parte de conciencia ambiental, porque como decimos, para que se tomen bien en cuenta las condiciones etológicas de las especies, su bienestar animal, pues lo ideal sería que permanecieran en su hábitat natural, ¿no? O sea, no tendrían por qué pertenecer a algún zoológico o algo así. Digo, nosotros hemos intervenido ahí, pero no sería como que no es lo ideal. Entonces, me alegra muchísimo cerrar con esta parte de que los animales son siempre mejor en la naturaleza, pero actualmente son muy necesarios, por lo menos los zoológicos, y tal vez podríamos decir algunos acuarios todavía, en la parte de conservación de animales para que regresen a su hábitat natural, ¿no? Entonces, la verdad estamos muy contentos de haberla recibido aquí. Creemos que el comportamiento animal es un tema muy importante y hacia el cual tienen que migrar todos los zoológicos. Y pues nada, muchísimas gracias. Tenemos una constancia, vamos a dar una constancia el día domingo. Miguel nos va a hablar un poquito más sobre la clausura. Así, les vamos a hacer llegar su constancia a los ponentes, es parte de nosotros, tiene código QR, y pues felicitarla, agradecerle su tiempo, y a todos los que nos están escuchando, les digo que hubo un registro de más de 1,500 personas, entonces sí son bastantes, y por eso es que no pensábamos que fuera a llegar a tanto, y a veces no estamos contestando los mensajes, pero el domingo va a ser la inauguración a través de Zoom, por si gusta estar presente. Claro que sí. Clausura, sí, la clausura. Listo. Hay unas dudas en el chat, entonces por el mismo chat voy a intentar responderlas, si les parece bien. Claro. Claro que sí, por favor. Sí, de hecho vamos a tener un apartado en la clausura para responder dudas, pero si podría contestarlas por aquí, estaría excelente, digo, algunas de ellas las que se puedan. Y pues nada, solamente les quiero avisar a todos los que estuvieron ahorita en esta ponencia. Vamos a migrar hacia la cuenta de MedVetZoo de Instagram, pero si llega a haber problemas otra vez como en el pasado que tuvimos, pues vamos a finalizarlo y vamos a empezarlo de nuevo con Miguel como ahora sí que el host, el que va a dirigir. Y nada más eso, ahorita los esperamos allá a las 6, de hecho ya me llegó la alarma, a las 6:50 va a empezar. Y pues nada, muchísimas gracias, en verdad, estuvo muy, muy padre la plática y aprendí demasiado. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Mucho gusto y Gracias. muchas gracias también por tenerme aquí el día de hoy. Gracias. Gracias.